Muy buenos días, hermanos y queridos oyentes. El tema que nos reúne hoy día lo encontramos en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 5. Aquí lo va a leer mi hermana. Amén. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias damos porque aún tenemos la oportunidad de reunirnos, de leer, de escuchar tu voz escrita en esta palabra para meditar en nuestros corazones cuál es el camino correcto que debemos tener, a fin de no desviar nuestros pasos, a fin de no apostatar de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, siempre a estar siempre apegados a ti, Señor. Tu palabra nos entrega la verdad, la única verdad que tenemos, sobre todo en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que, Padre, en esta mañana, habla a nuestro corazón profundamente, haciéndonos meditar y reflexionar en tu mensaje para que nos vaya bien en esta vida y en la que tenemos por esperanza en la que viene. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Acá en esta segunda carta que Pablo escribe a su hermano, ¿cierto? Timoteo, hermano en la fe, le está advirtiendo, le está anticipando que viene tiempos peligrosos, viene lo que es apostasía. Así que parte en este tercer capítulo diciéndole también debes saber, tú tienes que saber, le dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le está anticipando que viene esta palabra llamada apostasía. ¿Qué significa apostasía? Se refiere en el fondo a la acción de abandonar o desertar, ¿cierto? Apartarse o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identifica como cristiano en algún momento de su vida, pero que luego ha decidido abandonar la fe, que aseguraba profesar y rechaza hoy esa verdad. Es decir, se vuelve atrás. Vuelve atrás. Por eso, ¿cierto? Pablo le dice, también debes saber esto, Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es algo muy importante y era necesario que él lo supiera como nosotros debemos saberlo en el día de hoy. Postreros días es un término usado también en el Nuevo Testamento que nos habla de los últimos días de la iglesia que nosotros estamos participando, la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo.
Y son los últimos días que van a preceder inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia. Cuando se inicia la segunda venida de Cristo y arrebate, ¿cierto?, rapte a su iglesia, estos días son previos a aquel acontecimiento. Los últimos días de la iglesia también hay que tenerlo claro, no son los últimos días de la nación de Israel, que se menciona repetidamente en el Antiguo Testamento. Y ahí se les llama el tiempo del fin. Eso equivale al periodo de la gran tribulación que va a vivir Israel y su remanente. Los postreros días que está aquí hablando Pablo a Timoteo se refiere al tiempo antes de que se inicie la primera venida de Cristo. Y los tiempos peligrosos, la palabra peligroso es una palabra que también fue usada para describir la naturaleza salvaje de dos hombres que estaban poseídos por el demonio, ahí en Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, dice en Mateo 8:28, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿cierto? Está Jesús con los apóstoles, dos endemoniados que salían de sus sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ese era el tipo de persona de estos endemoniados. Y esa es la palabra que también se usa aquí en los tiempos peligrosos. Así que la palabra que se traduce tiempos tiene que ver con espacio, lazo, época, más que con un tiempo cronológico. Estos tiempos salvajes y peligrosos crecerán, ¿cierto? Crecerán en frecuencia y severidad mientras se acerca el regreso de Cristo. Van a ir en aumento, van a ser más frecuentes estos peligros y van a ser más severos, mayores consecuencias. Pablo le dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra peligroso lleva la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Ahora bien, la apostasía que comenzó en la iglesia en los días de Pablo, porque ya habían falsos profetas, hombres que engañaban al pueblo con la fe, en ese tiempo ya venía, continuó hasta el día de hoy. Pablo advirtió a los creyentes, a la iglesia de Éfeso, que después de su muerte aparecerían maestros falsos que iban a entrar en la iglesia para engañar aún a los escogidos. Así que ahí en la palabra del Señor en Hechos 20, 29, 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos falsos maestros no enseñarían la palabra de Dios bíblica. Más bien, lo que iban a hacer era desplumar espiritualmente a las congregaciones. Ellos siempre han querido esquilar las ovejas cuidadosamente. Pero, ¿qué sucederá entonces en los postreros días, en estos últimos días? Que cuando esto empieza a ocurrir, estaremos en una descendencia humana, que al examinarla cuidadosamente en este pasaje, nos revela la mejor imagen que puede ofrecernos la Biblia de lo que está sucediendo en nuestros días. Nuestra descendencia última que ha aparecido en el mundo en general se asemeja muy cerca a lo que la Biblia establece en este pasaje que estamos compartiendo. Razón por la cual creemos que estamos cercanos a los últimos días previo al arrebatamiento de la iglesia. El motivo para afirmar esto es que los detalles incluidos en estos versículos que vamos a ir analizando han aparecido justo en esta época. Mejor que nunca se da. Al mirar hacia atrás en la historia de la iglesia en general en estos poco más de 2000 años, algunos de estos elementos se han hecho visibles.
pero en el periodo que vivimos hoy son evidentes. Entonces podemos pensar que nos encontramos ahora en estos tiempos peligrosos, que son tiempos problemáticos, tiempos donde tenemos muchas dificultades y con niveles de vida muy estresantes. No sabemos cuánto tiempo más se va a prolongar esta situación que estamos hoy día viviendo, pero seguramente esto va a ir empeorando y va a ir en aumento en la medida que pase el tiempo y no vamos a tener mejoría. Los últimos días de la iglesia son aquellos, decíamos, que preceden inmediatamente el arrebatamiento de la iglesia. Pero para ello es necesario que venga primero ¿qué? Como dice la palabra, la apostasía. O sea, aquellos que profesando la fe volvieron atrás. Se fueron de los caminos de la fe. Por eso Pablo nos advierte en la segunda carta de Tesalonicenses 2:3, que nadie, dice, os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía espiritual y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para que aparezca el anticristo, para que venga el rapto de la iglesia y aparezca el anticristo, primero tiene que ver que aparecer la apostasía. Esta gente que conociendo, viviendo, disfrutando del evangelio, volvió atrás. Negó la verdad. Tomó un camino de regreso hacia la oscuridad. Así que al leer, ¿cierto?, en 2 de Timoteo 3:2-4, nos vamos a encontrar con 19 palabras o frases para describir estos últimos días. Porque dice, a contar del versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, dice, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No le parece una linda radiografía de lo que estamos viendo hoy en nuestra descendencia, en este mundo en general? ¿No cree usted que estamos visualizando todos los días esto? Cuando nos dice la palabra ahí en el versículo 2, amadores de sí mismos, eso es muy visible hoy día en nuestra cultura contemporánea, en nuestra juventud y también en la gente mayor. Es una característica de nuestro mundo actual, donde hombres y mujeres son motivados ¿a qué? A amarse a sí mismos. Amarse a sí mismo. Yo. El culto en lo físico, el culto a la belleza, el disfrutar de lo mejor de la vida, el poder viajar, ¿cierto?, por todos lados, el poder alargar la vida física, el tener una mejor calidad de vida y así sucesivamente. Somos motivados a amarnos. Se le dice a la gente que se ame a sí mismo. Totalmente. Y este tipo de amor este tipo de amor va a ser el fundamento para tener una personalidad humana mucho más saludable. Es lo que se vende en los spots publicitarios. Los que se dedican a la política, al cine, a la televisión, son muy sensibles a la imagen que los medios de difusión presentan sobre ellos. Y ellos están a su vez dispuestos a recompensarlos si así lo hacen. Si usted habla bien de mí, yo también hablo bien de usted. Es frecuente observar que estos hablan bien de otros. Hablan lisonjas, ¿no?, enaltecen a otros y los alaban, y a su vez los demás les devuelven los favores. Esa es una cultura que hoy día tenemos muy frecuente en todos lados. Pero en realidad esta actitud es visible en la vida y en la forma que tiene nuestra sociedad actual. En el plano espiritual, amados hermanos, queridos oyentes, muchos hoy día
se van de las iglesias fundamentalistas bíblicas. ¿Por qué? Porque prefieren, ¿cierto?, buscar maestros conforme a sus propios pecados, para que le hablen y reciban lo que quieren oír, ¿cierto?, del Evangelio. Estos maestros que se dedican a través de estas congregaciones son maestros que quieren ser halagados. Y para ser halagados, ellos tienen que halagar. Así que los maestros, estos pastores, ¿cierto?, halagarán a sus congregaciones y a la gente que trabaja con ellos. No le van a decir jamás que son pecadores y que necesitan un Salvador. Les dirán que ellos quieren oír todo lo que ellos quieren oír, eso le van a hablar. Le van a decir que lo están haciendo regio, muy bien, así que sigan en ese lado. Es subjetivo comprobar que hasta qué punto el amor de muchos que profesan a sí mismos se caracteriza en nuestra sociedad contemporánea. Tal vez no hemos tenido otra época en que más realce se dé al yo, al egocentrismo, el quererse a sí mismo. No necesitamos ser motivados para amarnos a nosotros mismos. Ese amor en los hijos de Dios está por naturaleza. Tampoco debemos ser enseñados a odiarnos a nosotros o a otros. Por eso dijo Pablo en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de su fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué manda decir el Señor? Enaltécete, ámate a sí mismo, engrandece tu egocentrismo y deja de lado a los demás. No pienses en los demás, piensa en ti. Tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero. El Señor nos manda a ser humildes. Nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que los demás puedan tener de ti. Los demás deben decir sí. Mi hermano, ¿cierto?, es así. Le podemos dar la gloria y la honra porque el hermano es un hermano humilde. No que yo mismo me esté diciendo que yo soy esto o soy este otro. Este amor propio es el fundamento que inicia toda depravación humana. Y eso da inicio aquí, este egoísmo, a la corrupción. ¿Has escuchado hablar hoy día de la corrupción? Da inicio aquí a la perversión. Da inicio al vicio, a todos los vicios que los seres humanos puedan tener acceso. A un desenfreno cultural y moral, como lo que estamos viviendo. A un libertinaje absoluto. Una degradación moral total del hombre. La maldad. Fíjense usted la maldad. Estamos llenos de maldad. Usted no puede salir tranquilo y ir a caminar ni siquiera a pasear. Si sale en auto, sale a caminar donde sea. La maldad se ha multiplicado. La inmoralidad, ¿para qué decir? La indecencia, la crueldad que estamos viviendo en nuestra gente hoy día. El soborno, parece que no hubiéramos escuchado nunca la palabra soborno. El cohecho. Todo eso nace de aquí, de esta fuente o fundamento que es el amor propio. El yo primero, el egocentrismo primero. Por eso Pablo, cuando habla de los amadores de sí mismo, ¿qué es lo primero que él nombra en esta lista? Porque se puede ser considerado que los amadores de sí mismos es la fuente, el origen, el principio, el germen, donde brotan todos los demás que vamos a analizar. Sí que no es ninguna casualidad que el primero de estos rasgos sea una vida centrada en el amor propio, en el yo. El amor al yo es un pecado básico, principal, de donde salen todos los demás pecados. Por eso el Señor Jesús ahí en Marcos 12:29, cuando le preguntaron cuáles eran los principales mandamientos,
El Señor Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y luego agregó: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El yo siempre es primero él. Nunca va a amar al prójimo como Dios manda. Lo va a amar quizás a su manera, a su forma de pensar, pero nunca como Dios así lo quiere. Cuando un hombre hace su voluntad, hace que su voluntad sea el centro de su vida, el centro de sus relaciones divinas y humanas, toda esta relación con Dios es destruida. Porque toda esta voluntad personal, centrada en este yo, va en contra de la voluntad de Dios. Ahí en Lucas 22:42, ¿cierto? El Señor Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino las tuyas. Qué gran ejemplo nos dejó el Señor. Siempre el cristiano verdadero tiene que dejar que la voluntad de Dios sea sobre su propia voluntad. Y esa es la esencia del cristianismo, que es la anulación de mi yo. El que quiere tomar su cruz, ¿cierto? El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz todo el día, todos los días y sígame. Me anulo yo mismo y sigo a Cristo. Anulo mi yo, mi voluntad, y me someto a la voluntad de Dios. El segundo de estos elementos que Pablo anuncia, de estas características, los ávaros, dice, en el versículo 2, ávaros. Se refiere a la codicia. Está dentro de los 10 mandamientos, el último. No codiciarás. Y es una de las cosas que más vemos hoy día en los seres humanos. Y también a veces dentro de la propia iglesia, de hermanos. Codicia, el amor al dinero. Esta forma de ser sigue naturalmente al egoísmo. Una persona que es egoísta, centrada en sí mismo, es también codiciosa. Porque los que se aman a sí mismos se convierten en ¿qué? En amadores del dinero. Así que a la vieja naturaleza humana le gusta disponer de mucho dinero para gastar. Y eso lo estamos viendo a diario en nuestra sociedad. Recordar un poco a 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero, el papel o la moneda en sí mismo sea malo. Los problemas surgen de nuestra actitud hacia nuestro dinero. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra disposición al dinero? Y cuando tenemos esa disposición de poner el dinero delante de las cosas de Dios, Dios pasa a segundo, tercero, cuarto plano. La codicia se pone en evidencia, no solo en la adquisición de bienes, no solo en la adquisición de riqueza, sino también en el uso que hacemos de ella misma. Dios ya no es primero. Ya, ¿cierto? Dios pasa a un segundo plano, porque primero quiero disfrutar, viajar, ir a otro país, tener buenos vehículos, buenas propiedades, piscina, etc. No es malo en sí mismo. Pero cuando yo pongo esto primero antes que a Dios, estamos yendo contra los principios que Dios nos establece. La tercera característica dice vanagloriosos, vanidosos, en el versículo 2. ¿Qué contiene esta palabra? La idea de arrogancia. Esas personas arrogantes, o sea, son personas que pueden verse y notarse en sus propios gestos. Son altivos, miran hacia abajo. En su forma de mirar a los demás y hasta en su forma de caminar, usted los puede, ¿cierto?, diferenciar. La vanidad, de ahí viene vanaglorioso, vanidoso. Del latín vanitas es la cualidad de vano, o sea, alguien vacío, algo falto de realidad. No tiene sustancia, no es sólido en sí mismo, menos espiritualmente. Está vinculado entonces a la presunción, al envanecimiento.
La persona vanidosa se siente superior al prójimo, lo mira con despecho, ya sea desde el punto de vista intelectual o físico, lo ve como menor a él. El cuarto o la cuarta característica están los soberbios, o sea, se refiere a estas personas también altaneras y orgullosas, altivas. La palabra soberbio viene del latín superbia y significa que uno se valora a sí mismo sobre los demás. Presume que sus cualidades son mayores que las de otros y menosprecia normalmente al prójimo. A las personas soberbias también se les denomina altivos, arrogantes, vanidosos o altaneros. La quinta característica que tenemos acá en este listado, en el versículo 2, habla de los blasfemos. Se refiere a los detractores, aquellas personas a quienes les agrada enormemente andar hurgueteando en la vida de los demás y difundiendo comentarios negativos sobre otros. La blasfemia es una ofensa a una divinidad, es un insulto o reverencia hacia las cosas religiosas, hacia lo que se considera sagrado. Eso también lo hemos visto en nuestro país. Es la difamación del nombre de un Dios. El término blasfemia proviene del griego blaspheme, que significa injuriar. ¿Qué significa injuriar qué? La reputación de otros. La sexta característica, en el versículo 2, la desobediencia a los padres. Oh, esta actitud es evidente en la actualidad. Se observa una creciente rebelión contra los padres, contra la autoridad en el seno de la familia. Ya no hay respeto por padre o madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. Eso se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. Y aunque pudiera parecer un gesto de independencia por parte de estos jóvenes, están dispuestos incluso a dejarse influenciar y dominar por voces ajenas a la familia y no por la familia. Y aunque no quieran reconocerlos ellos, los conduce a nuevas formas de esclavitud. En los años 90 se citó en un periódico Los Angeles Times al grafiti que dejó un niño de 13 años en el área de Los Ángeles. ¿Qué decía este grafiti? Cuando perteneces a una banda, es como pertenecer a una familia. Ellos cuidan de ti y tú cuidas de la de ellos. Pateas todos los días con ellos y obtienes amistad, amor y provisiones, todo con la banda. También se dice, decía él, rayaré todo lo que sea. Ahora no me importa. Bueno, más o menos. No me gustaría que nadie escribiera en mis cosas. Lo hago para ser reconocido por la banda, para levantarme y ser importante. ¿Ah? Que las personas sientan que yo estoy dañando su propiedad ajena, por lo tanto soy importante. Yo diría que el daño que he causado es bastante. Durante el día llevo un desatornillador o un cuchillo para protección, pero por la noche llevo una pistola. Tengo 3 pistolas, las escondo. Mi mamá me quitó una, pero la voy a recuperar. Esto escribía este joven en los años 90 y que fue reporteado en este diario en Los Ángeles, en Estados Unidos. Esta es la juventud que cada día es más desobediente de los padres. En el séptimo, ¿cierto?, del versículo 2 dice ingratos. Todos hemos sido objeto de alguna vez de actitudes de ingratitud y de olvido. Y con respecto a Dios, aceptamos cualquier cosa de Él sin siquiera darle las gracias. Somos ingratos con nuestros padres. Muchos abandonan a sus viejitos, padres o madres, y los llevan a lugares para que en sus casas ellos puedan estar tranquilos. Y olvidan lo que hicieron sus padres cuando eran jóvenes, cómo los educaron, se sacrificaron educándolos, alimentándolos, haciéndolos crecer con buenas normas. En el último del versículo 2 dice impíos. Se refiere a los profanos. Son personas que en realidad están en contra de Dios. No creen en Dios. Son ateos.
y en sus conversaciones o modo de vida no demuestran ningún respeto por los asuntos sagrados. No les interesa. Por eso se les llama impío. En el versículo 3 encontramos sin afecto natural. Una versión diferente la traduce sin amor y otra dice insensibles. Esta es la otra de las consecuencias del egoísmo de nuestra época. La falta de sensibilidad hacia los demás, hacia la familia, hacia el prójimo, hacia los sufrimientos de los demás, hacia su estado de ánimo y necesidades. En nuestros días, ¿qué se dice? Cada uno salva lo suyo. Cada uno vele por sí mismo, por su interés. No se preocupe del otro. Sin afecto natural, entre otras cosas, significa sin amor de familia. No tienen amor a la familia. Pablo dijo que en los tiempos finales se iba a caracterizar por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor de la familia y a las obligaciones con ella. Y eso es una característica de afecto sin afecto natural que hoy día estamos viendo. También en el versículo 3 dice implacables. Son personas con las cuales resulta imposible llevarse bien, porque son irreconciliables. No aceptan que tú pienses diferente. Si tú no piensas como ellos piensan, entonces te rechazan, te detestan, te aborrecen, te alejan. Por supuesto, no se puede uno agradar a todos, pero hay personas a quienes no hay forma de agradar, no están totalmente de acuerdo contigo, así que no te aceptan. También dice en el versículo 3 otra característica, calumniadores. No es necesario aclarar mucho este término. Realmente hay muchas personas que adoptan esta forma de ser y actuar en su propia vida. Los hombres siempre han dicho mentiras, y hoy día más que nunca, y mentiras hirientes a su prójimo, sobre otros hombres, pero en la actualidad en los medios de comunicación se miente, la política y en otras actividades. La calumnia se ha hecho o se ha elevado a ser tanto un gran negocio como una manera de hacer mucho dinero. Miente, miente, que algo queda. En Juan 8:44, el Señor Jesús, ¿cierto? Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Ahí tenemos a los calumniadores. También en el versículo 3 encontramos intemperantes, sin templanza, o sea, dominantes. Se refiere aquí a personas que se caracterizan y que carecen de autocontrol de sí mismas. Nuevamente diremos que esta forma de ser caracteriza, ¿cierto?, a un grupo de la sociedad. No tienen control sobre sí mismos. No se pueden dominar físicamente, no se pueden dominar espiritualmente, no pueden dominar su carácter, su voluntad. También agrega en el versículo 3, crueles, es decir, perversos, es decir, sangrientos, es decir, despiadados. Son personas que se comportan como salvajes. Por ejemplo, nos referimos a aquellos que se han transformado en zonas de nuestras ciudades, en verdaderas junglas del asfalto. Sangrientos, corre sangre. Hay actitudes despiadadas. La crueldad y la violencia no son nada nuevo en este mundo. Pero Pablo escribió, por la inspiración del Espíritu Santo, que en los postreros días serán marcados por una crueldad muy particular. Y creemos que estamos adelantados a generaciones anteriores, pero seguramente más personas han sido asesinadas en nuestro siglo que nunca antes. Estos sí son tiempos violentos y crueles. Aborrecedores, dice en el versículo 3, enemigo de lo bueno. Debería traducirse aborrecedores de lo bueno. De ellos tenemos constancia con mucha frecuencia.
Y podríamos decir que parece haber demasiados aborrecedores de lo bueno. Es un ejemplo de nuestra sociedad moderna. Un ejemplo, hubo un tiempo que la mayoría de las personas creía que dejar a las personas vivir era bueno y matarlas era generalmente algo malo. ¿Qué pasa en la actualidad? Vivimos en una cultura donde ahora la vida es despreciada y atacada. Y a través del aborto, de la glorificación de la violencia y del asesinato y de la eutanasia. Hoy día se mata sin piedad. Se asesina sin piedad en nuestras calles. ¿Qué dice también en el versículo 4? Traidores, es decir, falsos, personas con actitudes falsas, engañadores, soplones, son las personas con quienes jamás nos atreveríamos a qué, a confiar en ellas. También dice en el 4, impetuosos, es decir, personas violentas, furiosos, imprudentes. Son personas peligrosas, temerarias, excesivamente imprudentes ante cualquier peligro. También dice en el 4, infatuos, es decir, ingreídos, indolentes, altivos, son algunos sinónimos. Aquí tenemos a personas que están envanecidas, que son vanidosas, que están enceguecidas y embriagadas. ¿Por qué? Por su propio orgullo. Y tenemos también en el 4, en el 18, amadores de los deleites, más que de Dios. Esta es una característica general de toda la humanidad de nuestro tiempo. Nunca, fíjese usted, nunca se ha gastado tanto dinero como ahora en proporcionar y obtener placer. El placer humano. Hay entretenimientos que atraen a millones de personas, en los cuales muchos se refugian para huir de su soledad y necesidad espiritual. Este fue exactamente el camino que adoptó Roma cuando estaba en decadencia. Se le proporcionó a la multitud pan y circo, y después el imperio cayó. Lo mismo parece estar sucediendo hoy en nuestra sociedad. Las multitudes están interesadas en cualquier tipo de actividad de ocio y distracción, pero se muestran cada vez más indiferentes con respecto a Dios y a su plan de salvación. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3:5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y nos da un consejo. A esos, evítalos. A esos, evítalos. Usted sabe que la piedad es la fe en acción. La fe en acción. Tendrán apariencia de una fe en acción, pero negarán la eficacia de ella. O sea, no la practican. A esto nos advierte la palabra, evítalos. No te juntes con ellos. No hagas sociedad con ellos. Hay personas que cumplen exteriormente el ritual de la religión, pero en sus vidas, ¿qué les falta? Realidad espiritual. La apariencia es algo exterior, es algo externo. Como los escribas y fariseos, incrédulos, los falsos maestros y todos los seguidores que estaban más interesados en mantener su fachada, ¿cierto?, externa, que en la realidad de las cosas que vivían. Esta es una forma exterior de cristianismo. Y estas virtudes los hace a ellos más peligrosos para nosotros. Por eso el consejo del apóstol Pablo dice, a esto evítalo. O sea, que el creyente debería, el verdadero creyente cristiano debería evitar tener una relación íntima con tales personas, aunque estén participando en la congregación. ¿Qué puede sentir un verdadero cristiano que asiste a una congregación cristiana espiritualmente fría, en que predomina la indiferencia a los asuntos espirituales? ¿Qué sentirá cuando oye o recuerda que la palabra de Dios le está advirtiendo que debe evitar participar de aquello? ¿Se puede vivir y crecer espiritualmente bajo la influencia de un ambiente negativo espiritualmente? Cuando este hermano o cristiano debería estar oyendo la sana doctrina de la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, creciendo espiritualmente con el poder de Dios obrando en sus vidas,
pueden hacer, ¿cierto?, a un cristiano victorioso en las circunstancias difíciles de la vida. Así que, amados hermanos, estimados oyentes, entonces la pregunta es, ¿cuál es el recurso del cristianismo en los postreros días? ¿Qué nos puede ayudar a evitar caer en apostasía? Pasa a ser la autoridad, la Biblia. Ella es nuestra autoridad. Por eso Pablo más adelante en el versículo 10, siempre en 2 Timoteo 3, pero 10 dice, pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi enseñanza, mi verdad, que es la verdad de Dios. Conducta, has seguido mi conducta, o sea, mi testimonio, le dice Pablo. Mi propósito, o sea, mi objetivo, que era llegar un día a la presencia de Dios. Has seguido mi fe, le dice. Tú has visto cuál es mi fe en práctica. Mi entereza, le dice Pablo, mi amor hacia Dios y hacia los semejantes, y mi paciencia para esperar el momento oportuno. Timoteo conocía a Pablo, lo conocía bien. La vida de Pablo era un libro abierto. Todos conocían la vida de Pablo, como cada vida cristiana debería ser en todo momento. Él sabía, lo dice en el versículo 11, de las persecuciones, del padecimiento, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Así que Timoteo conocía muy bien la vida de Pablo, conocía todos sus sufrimientos que él había soportado durante su primer, segundo y tercer viaje misionero. Cuando Pablo estaba en Listra, fue apedreado y dejado por muerto. Timoteo conocía bien aquellos incidentes, porque él y su familia eran de aquella zona. Finalmente, por hoy leamos 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Es bien cierto que estamos llegando a tiempos en los cuales el ser cristiano tendrá un precio. Este mundo se está haciendo cada vez más impopular el ser creyente. Pronto puede llegar a ser peligroso. Es una realidad muy posible. El verdadero cristiano y los verdaderos cristianos somos cada vez más impopulares. Con frecuencia, en algunos medios de difusión, prensa, televisión y otros, se quejan de la falta de libertad de expresión. Pero ¿han dicho algo sobre el hecho de que el verdadero cristiano y sus actividades son suprimidos de las noticias? ¿Se habla del cristianismo de Dios en la prensa, en la televisión? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un artículo comprensivo o simpatizante con la posición de la Biblia en alguna cuestión? Los medios de difusión suelen dejar de lado las noticias referentes al verdadero cristianismo. Si algún portavoz de la Iglesia da a conocer su posición desde el punto de vista bíblico sus declaraciones son a veces distorsionadas o tergiversadas. Ahora, si algún predicador o pastor comete alguna acción ilegal, por supuesto que ocupará las principales titulares o las primeras páginas, pero si ese pastor ha conducido personas a la salvación y ha restaurado sus vidas para que puedan convivir en sociedad, entonces ese hecho es ignorado. En conclusión, queridos hermanos, debemos conocer las causas principales de la apostasía para que ninguno de ellos y ninguno de nosotros pueda caer en ella. Una de las preguntas es, ¿qué es lo que hace que los hombres se aparten de la palabra de Dios con facilidad? ¿Por qué algunos están dispuestos a renunciar a las bendiciones prometidas a los obedientes para seguir otro camino que el Señor no aprueba? Hermanos, ¿cómo podemos evitar esta trampa en la cual han caído tantas almas? ¿Cuáles son las causas principales de este alejamiento de la fe? Voy a dar 4 puntos. Primero, la ignorancia de las Escrituras. El no leer ni conocer de las Escrituras. Dios reveló al profeta Oseas que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No adquirían, no indagaban en las Escrituras de Dios para ser alimentados y fuertes frente
acechanzas de la sociedad, del enemigo y del mundo. El segundo punto, nunca confiar ciegamente en los hombres. En el mundo religioso apóstata se suele oír los siguientes comentarios tristes. Yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad. Confiando ciegamente. No, el pastor jamás me va a decir algo que no esté en la verdad. El predicador tiene que estudiar la palabra. Así que no es responsabilidad mía, es el pastor el que tiene que estudiar la palabra. Yo soy oyente. Aunque no conozco muy bien las escrituras, confío en mi iglesia, que siempre me va a guiar por el buen camino. Otros dirán, ¿cómo un hombre tan amoroso como el pastor va a estar equivocado? Tercero, el dejarse llevar por los sentimientos. Los judíos en el tiempo de Pablo, muchos también hoy día, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Por eso Pablo en Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento de lo que la palabra de Dios establece. Así que este versículo nos enseña claramente que nuestros sentimientos con respecto a nuestra relación con Dios y nuestra iglesia de por sí no son ninguna garantía de que estemos en el camino correcto. Estos judíos no eran salvos, a pesar del celo que tenían. Mismo Pablo era celoso de Dios hasta que Dios lo llamó. Era celoso de las cosas de Dios, pero no era el camino de salvación correcto de Dios. En Romanos 12:1 Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo, queridos hermanos, estimados oyentes, ¿qué dice Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios, dice, que ha tenido con nosotros, los que hemos llegado a conocerle y lo seguimos. Que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos. Nos llama a cuidar nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos templo de la Trinidad de Dios. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuidado con nuestros cuerpos, hermano. Y el cuarto punto, la elevación de los deseos de uno mismo sobre la palabra de Dios. Cuando yo quiero, ¿cierto? O pienso que mis deseos están sobre lo que Dios quiere. Una razón por la cual tantas iglesias en el mundo se han apartado de la verdadera fe en Cristo, en que muchos desean escuchar ¿qué? Enseñanzas que le agraden a Él. Van a escuchar lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere o lo que Dios dice, sino lo que yo quiero oír. Una enseñanza que esté conforme a lo que yo pienso de las Escrituras, no lo que la Escritura quiere de mí. Por eso van a ese lado. Así que estos 4 puntos podrían salvarnos, hermanos, de caer en apostasía. Ojo, cuidado con cualquier líder supuestamente o pastor de Dios, porque ya en el tiempo de Pablo habían aparecido que engañaban a las huestes de Dios. Lo mismo pasa hoy día. Cuidado, siempre en la vida cristiana vamos a tener hombres que buscan tomar estas ovejas y llevarlas a su redil, pero engañadas. Tenemos muy claros ejemplos a nivel mundial y en todos los países y en Chile también. Oremos, hermano. Si usted es un oyente que ha escuchado hablar de esto hoy día y su corazón ha sido tocado de alguna manera por Dios para que usted le pueda conocer y pueda ser advertido de los tiempos peligrosos que vivimos y vamos a seguir viviendo hasta que Dios venga. Le invito a repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, estoy ante ti arrepentido de mi conducta, de mi vida, que hasta ahora he llevado. Y confieso ante ti todas mis culpas y pecados.
porque creo en tu poder para perdonar los pecados. Con un corazón contrito y humillado, te digo, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Radio Amor de Cristo te invita a conocer el Twitter de la radio. Tienes que buscarnos en Twitter por Radio Amor de Cristo o @web Amor de Cristo. Búscanos, te esperamos.